Capítulo 2. El pensamiento. Ya contextualizamos la mayor parte de la sociedad virreinal, ahora pasemos a la parte que nos interesa, el pensamiento. Una aclaración inicial, las fechas que demarcan los subcapítulos son arbitrarias, pero responden a ciertos criterios de orden cronológico. La segunda escolástica, 1500 a 1759. Mientras que el resto de Europa experimentaba el Renacimiento donde se rechazaba la filosofía escolástica en pro de que el hombre sea el dueño absoluto de su destino, en España sucede lo contrario y resurge la escolástica reelaborando la doctrina de Santo Tomás. Sin embargo, esta nueva escolástica no se trataba de la repetición de la doctrina clásica de la escolástica medieval y fue un fenómeno que solo se produjo en España. Este resurgimiento no significó un retroceso ni un freno al avance intelectual español, todo lo contrario. Además, esta segunda escolástica estará particularmente asociada a las órdenes dominica y jesuita. Entonces fue natural que ésta se exportase a los virreinatos. Pero, ¿qué es la segunda escolástica? Es una escuela de pensamiento que se desarrolla en la España del siglo XVI y consiste básicamente en oponerse a la reforma de Lutero a través de la contrarreforma de los países católicos a los que España pertenecía. España había descubierto el Nuevo Mundo y consolidó su unidad política con la conquista del reino nazarí de Granada, en cuya guerra el componente religioso había sido importante. Cristianos contra musulmanes básicamente. Pero con el descubrimiento de las Indias, España se empeñó en hacer nuevas guerras en defensa del catolicismo, esta vez en el Nuevo Mundo. América le planteaba a la corona española nuevos problemas de relación política, de convivencia humanitaria y de vinculaciones económicas. Básicamente, la segunda escolástica es la plataforma teórica e intelectual de la contrarreforma. Los rasgos generales del pensamiento escolástico español son el origen divino del derecho natural por la participación de la ley natural en la ley eterna, la coexistencia del derecho natural y del derecho positivo en íntima relación de complementariedad, el primero inspira al segundo y el segundo concretiza al primero, el carácter objetivo y vigente del derecho natural, el derecho natural es de obligado cumplimiento y regula comportamientos externos, la universalidad, inmutabilidad y naturalidad de los principios del derecho natural y la distinción entre derecho natural y derecho de gentes. En el Perú, esta tradición de pensamiento no fue homogénea, tuvo tendencias y cubre todo el periodo virreinal hasta el siglo XVIII. No hay muchas investigaciones que se dediquen a estudiar la segunda escolástica en el Perú virreinal porque muchas de las obras escritas que sirven como fuente de análisis están escritas en latín y existe un prejuicio con la sociedad virreinal como una especie de época de tinieblas y oscurantismo, además de que la Iglesia en el Perú es muy celosa de su acervo documental y muchas veces limita la investigación. Según Augusto Castro en su libro La filosofía entre nosotros, 5 siglos de filosofía en el Perú, la filosofía que se desarrolló en la colonia tiene una importancia decisiva para la comprensión del pensamiento en el Perú. Lo decimos no solo porque marca el inicio de la filosofía en él, sino porque presenta de manera original los caminos por donde transitará el pensamiento en el país. Entonces, el pensamiento en la península, en las gobernaciones en un primer momento y en los virreinatos posteriormente, giraba alrededor de la segunda escolástica, sea para defenderla, para matizarla o criticarla. Así tenemos por ejemplo a juristas como Juan Ginés de Sepúlveda que apelando a la tradición aristotélica defendía la esclavitud natural de los indios y la guerra justa. También podemos mencionar a Vicente Palatino de Cúrzola, un teólogo dálmata que defendía la conquista de Indias en su Tratado del Derecho y Justicia de la Guerra, y a Juan Velázquez de Salazar con su prefacio Insecuentes Cuestiones. Asimismo, tenemos a teólogos como Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza, Melchor Cano, Domingo Báñez y Martín de Azpilcueta, muchos de estos discípulos de Francisco de Vitoria que defendían a los indios problematizando los justos títulos que el Papa Alejandro VI dio a los reyes católicos en 1493 a través de las bulas alejandrinas. También problematizaban la guerra que se hacía en Indias, la legitimidad de la conquista, etc. Sin olvidar a Bartolomé de las Casas, el teólogo más radical en la defensa indiana, polémico para algunos que no entienden de contextos históricos y mentiroso para otros que no entienden que la historia, en aquellos que no están preparados para entenderla, puede despertar odios furibundos o amores enloquecidos. Dijimos que la segunda escolástica tuvo tendencias, una de ellas y la más importante fue el probabilismo. El probabilismo, que nace a fines del siglo XVI de la mano de Bartolomé de Medina,
representó una crítica medular al pensamiento dogmático, idealista y conservador de la colonia. Por ello, no es de extrañar que los principales adherentes a esta corriente fueran los jesuitas. El probabilismo es una manera de interpretar la escolástica. El tema es muy amplio, pero lo importante para los propósitos de este video documental es que el probabilismo fue un intento filosófico que buscó fundar un punto de vista teológico y político alternativo. Este punto de vista teológico y político consistió en sostener que la soberanía política derivaba del pueblo y, en términos teológicos, que el verdadero poder no estaba en el rey, sino en el papa, el poder sobrenatural sobre el natural. La segunda escolástica, también llamada escolástica española, escolástica tardía y muy pocas veces escolástica de la Escuela de Salamanca, dominaría el pensamiento en la península e Indias hasta la aparición del liberalismo español en el siglo XVIII. El liberalismo español, 1759 a 1824. Según Antonio Elorza, las raíces del liberalismo español han de buscarse en el esfuerzo reformista que caracteriza al reinado de Carlos III. Este rey era fan del despotismo ilustrado, es decir, era un monarca ilustrado que aceptaba los principios de la Ilustración y deseaba ponerlos en práctica para lograr una mayor eficiencia del Estado, en beneficio de este y de los súbditos, y confiaba en un cambio pacífico orientado desde arriba para educar a las masas no ilustradas. El despotismo ilustrado supuso la creación de un espacio donde las decisiones del poder requerían la cooperación de la sociedad, creando un ambiente social favorable a las reformas. Sin embargo, no hubo cambios decisivos en las relaciones de poder ni en el orden institucional, pero sí quedó legitimado el cambio de la mentalidad que de forma abierta o críptica llevaba a la divulgación de las nuevas ideas, del contrato social, a la división de poderes o el respeto de los derechos individuales. Entonces, el liberalismo español surge del interior del proyecto de las reformas, tomando nota de la incapacidad del orden privilegiado para hacer su autorreforma y del poder absoluto del monarca para hacer otra cosa que preservar esa situación. La penetración subrepticia de las ideas europeas proporcionó entonces esquemas doctrinales alternativos, pues España, a decir verdad, estaba muy atrasada en comparación a sus vecinos más cercanos, ya que aún era una sociedad fuertemente tradicional que tenía una nobleza ociosa y su clero era muy poderoso, tanto que la interferencia eclesiástica impedía la laicización de la sociedad española. Los ilustrados críticos pusieron en tela de juicio la posibilidad de que un proyecto de transformación dentro del orden estamental propio del despotismo ilustrado prospere adecuadamente en España. Existe una periodización complicada para el desarrollo del pensamiento liberal en España, pues al no haber consenso claro, cada autor maneja sus términos y sus cronologías. Aquí solo tomaremos los aspectos más básicos. Así tenemos un primer periodo que abarca desde 1759 hasta 1808, llamado por algunos etapa preliberal, y una segunda etapa desde 1808 a 1833 llamada primer liberalismo. Solo nos compete estas dos, pues como sabemos la independencia de nuestro país se sella en 1824. En este primer periodo existían dos posturas marcadas, una partidaria del despotismo ilustrado y otra que no deseaba ir más allá de la monarquía tradicional. Los primeros creyeron ver en Carlos III el rey que simbolizaría la nueva era de las luces a través de una labor de fomento de la industria y las artes que situase a España entre las más avanzadas naciones de Europa. Para alcanzar tan optimista resultado, el gobernante debía dejarse asesorar por las élites intelectuales de la nación, únicas llamadas a guiar las tareas políticas con exclusión del resto del pueblo. El otro grupo partidario de la monarquía absoluta repudiaba estas influencias ilustradas y racionalistas. A estos tradicionalistas cualquier atisbo de racionalizar el origen de la monarquía les parecía una herejía política. Para ellos el rey era fuente de todo poder, al cual los súbditos debían obediencia ciega, negándose así el derecho de resistencia. A raíz de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre 1775 y 1783 y la Revolución Francesa de 1789, emergió una nueva posición de pensamiento llamada rupturista, que rechazaba el inmovilismo de los tradicionalistas como el conformismo de los déspotas ilustrados. Para estos rupturistas ya no se trataba solo de
de garantizar la propiedad y obtener mayores garantías para la libertad personal, sino de un reconocimiento de derechos más amplios que rebasaba las libertades civiles, comprendiendo también las políticas, y convertir a los ciudadanos de súbditos en partícipes del gobierno. El objetivo de estos rupturistas no era procurar que unos pocos individuos ilustrados asesorasen a los gobernantes, sino elevar a la masa de ciudadanos al rango de sujetos políticos. Para ellos, la libertad no venía desde arriba, sino que emanaba de la nación misma. Era reflexiva e irrenunciable. Estos planteamientos trastocaban las bases mismas del Estado absoluto español del siglo XVIII, de modo que a esta corriente de radicalismo político no le podían satisfacer ni la monarquía paternalista que proponía el tradicionalismo, ni tampoco las reformas desde arriba y sin participación popular que proponía el despotismo ilustrado. La sociedad, para los rupturistas, debía intervenir en las decisiones gubernativas que le atañían, por lo que era menester reemplazar la monarquía absoluta por el gobierno representativo y la concentración de autoridad pública por la división de poderes. Entonces, el movimiento rupturista abogaba por un cambio en la propia forma de gobierno, algo que hasta entonces no se había planteado en la España. La Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 marcó a los españoles liberales la pauta de hasta dónde era posible alterar la forma de gobierno nacional. Como ya dijimos en el capítulo anterior, en 1808 la península comienza a desestabilizarse políticamente, producto de la invasión francesa a España. Así entramos al segundo periodo, llamado primer liberalismo. Ahora bien, normalmente se cree que el liberalismo español estuvo contenido en las Cortes de Cádiz, pero no es así. Hay más movimiento liberal que se desarrolla en España antes de las Cortes de Cádiz y también fuera de ellas. Como no incumbe tanto al tema que estamos tratando, solo mencionaré las corrientes para que ustedes tengan una referencia. Primero, hay dos bandos claramente diferenciados, el afrancesado y el patriota, ambos con tendencia liberal, siendo el patriota el más intenso. También en el bando patriota hubo un sector absolutista y un grupo reformista. Cuando se promulgan las Cortes de Cádiz, fuera de ellas existen tendencias como el liberalismo ecléctico, el liberalismo francófilo y el liberalismo anglófilo. En la descripción del video están todas las referencias por si deseas explorar más estas corrientes liberales en la España del siglo XIX. Pasemos ahora a nuestro país. En el Perú de la segunda mitad del siglo XVIII, la mayoría de los criollos eran realistas, es decir, apoyaban al rey en todo sentido. Sin embargo, algunos criollos fueron críticos de la monarquía española y muchos de ellos tuvieron una marcada evolución en su pensamiento que los llevó de un leve reformismo hacia una postura más separatista. Empecemos por los reformistas. ¿Qué es un reformista? Es alguien que plantea cambios graduales para mejorar un sistema político. ¿Qué planteaban los reformistas? Como dice su nombre, querían reformas, pero sin separarse de España. Este pensamiento reformista se basaba en dos ideas básicas. Uno, querían tener más acceso a cargos públicos y a privilegios políticos y económicos, pues como ya dijimos anteriormente, las reformas borbónicas afectaron demasiado al cuerpo social virreinal. Y dos, los reformistas reaccionaron contra cómo se manejaban las cosas en la administración colonial, pero esta reacción era contra los funcionarios peninsulares y no contra el rey. Por eso los reformistas se limitaban a exigir reformas en el sistema, pero sin querer la separación absoluta con España. De otro lado tenemos a los separatistas, que como su nombre lo indica, planteaban la separación completa de España. El más importante de estos fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un jesuita peruano, arequipeño más precisamente, que fue expulsado del Perú a raíz de la pragmática sanción de 1767 de Carlos III, que expulsaba a todos los jesuitas de los dominios españoles. Vizcardo escribiría en Europa su famosa Carta a los Españoles Americanos, que fue publicada póstumamente en 1799 en francés y posteriormente en 1801 en español. A inicios de la década de 1790 se crea la Sociedad Amantes del País, un centro de difusión de ideas ilustradas cuyos miembros eran de tendencia reformista. La sociedad reflexionaba acerca de la situación y los problemas del país. Los temas que trataban se difundieron a través del Mercurio Peruano, una revista que planteaba el amor patrio y discutía una reforma política. Sin embargo, el Mercurio Peruano muchas veces manifestaba un apego por el cristianismo que lo apartaba un poco de las ideas ilustradas. En un contexto más continental, según Luis Alberto Romero, para quienes en algún momento comenzaron a pensar en
en alternativas políticas, Europa ofrecía 3 o 4 variantes, producto tanto de teorizaciones como de procesos históricos concretos que podían percibirse como modelos. El primero era la monarquía parlamentaria británica, teorizada por Locke. El modelo había sido espejo para Voltaire y Montesquieu y atraía tanto por el equilibrio entre el poder real y las clases dominantes y su balance entre poder político y libertades individuales. El segundo modelo era el francés, donde muchos reconocían un modelo fundado en Rousseau y la soberanía popular, que apuntaba a un gobierno republicano y una sociedad igualitaria, al cual la revolución agregó un autoritarismo radicalizado. El tercero era la variante norteamericana, que agregaba el problema del federalismo, particularmente significativo para los hispanoamericanos. Progresivamente el proceso europeo iría agregando una nueva y significativa variante, el autoritarismo plebiscitario, encarnado en un general vencedor y legítimo heredero de la revolución y la guerra. Bien, como ya dijimos, 1808 es un año crítico para el Imperio Español. Víctor Peralta delimita 4 momentos en la trayectoria del liberalismo hispánico en el Perú. Empecemos por el primero, que va de 1808 a 1810, llamada etapa fidelista. Durante estos 2 años se manifestó una absoluta fidelidad hacia la corona, tanto en las altas esferas del poder como en el pueblo. A diferencia de la mayor parte de las jurisdicciones americanas, en Perú no se planteó un proyecto autonomista, encaminado a trasladar la soberanía al pueblo en caso de una ausencia prolongada del rey. El virreinato del Perú tampoco se opuso a reconocer sucesivamente a la Junta de Sevilla, a la Junta Central, a la Regencia y a las Cortes de Cádiz como depositarias de la soberanía real hasta el retorno del monarca cautivo. Esta actitud de los peruanos, como ya dijimos, se basaba en que el virrey José Fernando de Abascal supo manejar bien la crisis, y que la actitud acomodaticia y sumisa de la élite criolla se basaba en el gran temor que el fomento de la inestabilidad política derivase en el estallido de una revolución social indígena o negra. Tupac Amaru II había sacudido bien la mentalidad criolla. Sin embargo, por paradójico que parezca, Abascal fue el máximo responsable de la entrada de la discusión política en el espacio público limeño, al impulsar una revolución silenciosa en la imprenta que había activado a expensas de la lucha gubernamental contra la invasión francesa. Es así que se incrementaron los impresos de carácter político, ya que mientras en 1807 se publicaron apenas 4 textos de esta naturaleza, en 1808 llegaron a sumar 35 y en 1809 27. Esto demuestra que los lectores limeños tuvieron a su alcance un rico material político antes de que entrara en vigor la libertad política de imprenta en 1811. Todo lo impreso naturalmente tenía un carácter antinapoleónico, pero esto implicó una transformación irreversible del vocabulario político peruano. En estos no solo se demonizaba a los franceses, sino que por primera vez planteaban críticas a la arbitrariedad de la monarquía, discutían las nociones de buen gobierno, patria y nación y justificaban el juntismo americano. La lectura privada y a viva voz de los textos patrióticos en los salones y tertulias, incluso con una alta dosis de tergiversación, explica que la población adoptase una postura repulsiva no solo hacia Napoleón Bonaparte, su hermano José Bonaparte y el general Murat, sino también hacia el conjunto de la época en que el valido Manuel Godoy detentó el poder. Aquí un paréntesis. Básicamente un valido era una persona que gozaba de la confianza del rey y que ejercía de facto el poder político. En los escritos antinapoleónicos, Napoleón y Godoy fueron tratados como aliados y responsables de la crisis de la monarquía hispánica. La interpretación peruana del mal gobierno terminó asociando discursivamente la época del valido, es decir, la última etapa del reformismo borbónico, con el asentamiento del despotismo y de la arbitrariedad en el virreinato. No fue este el propósito buscado por el virrey al permitir la divulgación de la literatura antinapoleónica. En realidad, este no calculó los riesgos de fomentar una opinión pública sobre la política en la que, por primera vez, se hacía escarnio de un ministro español. Por eso, a mediados de 1810, cuando Abascal quiso enmendar su error de permitir a las imprentas editar textos políticos patrióticos sin su consentimiento, ya era demasiado tarde.
En el transcurso de 1809, el virrey experimentó serias dificultades para contener la sensación de incertidumbre que se apoderó de la población peruana ante la posibilidad de que la guerra contra los franceses se perdiese y de que la dinastía Bonaparte se hiciese con el gobierno de España y de las Indias. Este pesimismo se acrecentó con el estallido de los experimentos juntistas de La Paz y de Quito, en una coyuntura marcada por la persistencia de una fidelidad desgastada por el clima de incertidumbre. El acto político más importante celebrado en el virreinato fue la elección del diputado a la Junta Central, al permitir por primera vez que los americanos tuviesen representación política en una instancia que había asumido la soberanía en nombre del monarca. La Junta Central cumplía con su promesa de tratar a las Indias no como una colonia, sino como parte integrante del reino. Entre el 22 de junio y el 31 de agosto de 1809, los ayuntamientos de 16 capitales peruanas procedieron a celebrar dicha elección. Por orden cronológico, estos comicios se efectuaron en Tarma, Huancavelica, Lima, Huamanga, Cusco, Trujillo, Arequipa, Puno, Lambayeque, Huánuco, Chachapoyas, Ica, Piura, Cajamarca, Moquegua y Camaná. A este listado se añadió la provincia de Guayaquil, anexada a Perú en 1809 por Abascal, con la anuencia del virrey de Nueva Granada, cuyo representante participó en la elección final celebrada en Lima. 3 fueron los candidatos más sonados: el limeño José Baquijano y Carrillo, el arequipeño Manuel de Goyeneche y el guayaquileño José Silva y Olave, siendo este último el elegido para ser diputado del reino del virreinato peruano. Silva y Olave resultó favorecido por el azar, pues para elegir al diputado se sacó su nombre al azar de un cántaro. En la práctica, Baquijano era el candidato vencedor en el cómputo global de votos. No obstante, el Cabildo de Lima confió sus instrucciones reivindicativas a Silva y Olave en su condición de representante del reino. Las instrucciones resumían las reclamaciones de la nobleza frente a los agravios del reformismo borbónico. En resumen, se pedía a la Junta Central que corrigiera esa arbitrariedad derogando el sistema de intendencias para restablecer los corregimientos y permitiendo disponer del libre uso de la mano de obra indígena, venta libre de azogue, la creación de una moneda de circulación nacional, la concesión a los criollos de la mitad de todos los empleos y la creación de una milicia para disfrute exclusivo de la nobleza. Silva y Olave no pudo cumplir con este cometido, ya que cuando se hallaba en México a la espera de un navío que le condujera a la metrópoli, llegó a sus manos la noticia de que la Junta Central se había disuelto y ante ello decidió volver a Perú. Todo esto es importante porque en esta coyuntura los peruanos de ese tiempo experimentaron un significativo avance hacia la defensa de su derecho a tener una representación política propia y al autogobierno. Etapa de las Cortes de Cádiz y el acatamiento de la Constitución de 1810 a 1814. La convocatoria a Cortes Generales en la isla de León para redactar una constitución donde por primera vez la América española estaría representada por diputados electos en sus provincias fue anunciada por la regencia en marzo de 1810. Al Perú se le asignaron 13 diputados de acuerdo al número de partidos en que estaba dividido el virreinato. ¿Cómo se eligió el diputado? Pues básicamente se elegía a un grupo de miembros de un cabildo determinado y luego entre este grupo se hacía un sorteo y se declaraba al ganador por sorteo. Estos resultados electorales de 1810 fueron confirmados y respetados por el virrey Abascal. El principal problema que tuvieron los diputados electos fue la falta de fondos económicos para financiar su traslado a la metrópoli. Debido a ese inconveniente, solo se accedió a costear el viaje del representante de Lima, Francisco Salazar y Carrillo. El establecimiento definitivo de las Cortes Generales en Cádiz fue conocido en Lima en marzo de 1811. Así llegaban las ordenanzas de las Cortes que decretaban la libertad de imprenta. El virrey Abascal recibió estas noticias liberales con bastante desagrado y este decretó la libertad política de imprenta. Ahora tenía que acatar una medida que consideraba funesta para la seguridad interior del reino, o lo que es lo mismo, que iba en desmedro de su autoritarismo. Entonces se comenzaron a imprimir muchos periódicos de corte doctrinario. Los liberales peruanos coincidieron en que el principal propósito del periódico debía ser publicitar las deliberaciones de las Cortes de Cádiz en materia de derechos de los americanos. Sin embargo, la arbitrariedad de la administración colonial hizo que Abascal pudiese cerrar muchos de estos periódicos. Uno de ellos fue el periódico El Peruano de 1811, que no necesariamente tenía una preponderancia peruana, puesto que su editor principal era flamenco y sus redactores principales riojanos, bogotanos y chilenos. El periódico El Peruano tenía citas explícitas de Rousseau, Montesquieu, Maquiavelo, entre otros. Otro periódico que también fue censurado fue El Satélite Peruano, del que Abascal se referiría como
el papel más subversivo que había surgido al amparo de la libertad de imprenta. De otro lado, Abascal protegió algunos periódicos progubernamentales que se adecuaban al proyecto absolutista ilustrado, como el periódico El Verdadero Peruano de 1812. Lo cierto es que Abascal controló sin problemas la edición de los periódicos hasta que Fernando VII suprimió la libertad de imprenta a fines de diciembre de 1814. Entre septiembre y diciembre de 1812 se jura la Constitución de Cádiz en todas las provincias peruanas. Se suponía que la Constitución debía proporcionar una identidad a un sujeto político que bajo el concepto de nación debía conciliar la reunión de españoles de ambos hemisferios, lo cual implicaba que la igualdad que se seguía de la Constitución fuera aplicada de manera real, pero como ya dijimos en el otro capítulo, esto no se cumplió, ya que en las Cortes la representación americana siempre estuvo en una posición minoritaria frente a la peninsular a pesar de tener mayor población. La aplicación de la Constitución de Cádiz en Perú también tuvo limitaciones. Por ejemplo, se distorsionó el concepto de ciudadano para hacerlo coincidir con el de vecino del antiguo régimen, lo que distorsionaba el concepto de individuo con ciudadanía a una especie de categoría civil de unos cuantos. Sin embargo, la masificación de la representación moderna auspiciada por la Constitución de 1812 a través de una elección basada en el sufragio universal masculino y directo reconfiguró la cultura política peruana. Con la celebración de los procesos electorales, estos se convirtieron en un instrumento político de numerosos ciudadanos vecinos para tratar de contener el despotismo de las autoridades peninsulares. Además que el fomento de los nuevos ayuntamientos constitucionales condujo a una ruralización de la política que a la larga dificultó la conformación del Estado-nación peruano. Muchos criollos entonces se identificaron como constitucionales y por tanto contrarios a la arbitrariedad y el servilismo asociados con el bando peninsular. Sin duda, la Constitución de Cádiz transformó la cultura política peruana en la medida en que ésta fue utilizada por los criollos para enfrentarse desde el sistema a la autoridad que impedía su desenvolvimiento político. La etapa de la restauración absolutista, 1815 a 1820. Este fue un periodo de retroceso para las ideas liberales, pues cuando Fernandito VII regresa al poder, este decreta la vuelta al status quo previo a 1808, es decir, la vuelta irrestricta al antiguo régimen. El 6 de octubre de 1814 se declaró nula la Constitución y a finales de ese año se desactivaron los ayuntamientos constitucionales, se restablecieron los cabildos perpetuos, se reinstaló la Inquisición que había sido abolida y se abolió la libertad de imprenta. En Perú, el absolutismo erradicó al primer liberalismo. ¿Por qué? A priori se dice que por simple poderío bélico, pero hasta donde sé no hay suficientes estudios que amplíen esta premisa, ni exploren otras posibilidades. Ergo, es un pequeño vacío que aún falta llenar en nuestra historia. En julio de 1816, Abascal entrega el poder a Joaquín de la Pezuela. Las noticias de Buenos Aires y Caracas movieron al nuevo virrey a fortalecer la difusión de la Gaceta del Gobierno de Lima, un periódico de contenido político que servía como órgano oficial informativo. Pezuela prohibió que en la Gaceta del Gobierno se hiciera cualquier alusión o referencia a lo ocurrido durante el interregno liberal. Así fue cómo la retórica absolutista logró interiorizar en la población el autonomismo y las revoluciones políticas como elementos que conducían a la anarquía política y a la impiedad religiosa. Bien amigos, lo vamos a dejar aquí pues ya estamos en paralelo con el anterior video. Y bueno, tienen que evaluar y procesar todo lo vertido aquí. Recuerda que todas las fuentes están en la descripción del video por si quieres ahondar más en el tema. Espero que les esté gustando esta historia de la derecha, que por el momento es más como una caótica historia de las ideas políticas peruanas. También quiero agradecerles pues ya somos como 1300 historiópatas. Nunca me imaginé que un canal de historia densa alcanzara ese número. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a los que siempre comentan en todos los videos. Y si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte. Y nos vemos en el próximo video.